¿Qué pasó? Un debate. López Dóriga puso a debatir a Marx Arriaga, el hombre que está detrás de los libros de texto de la nueva escuela de Andrés Manuel López Obrador de la 4T, de la nueva escuela mexicana, y Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación Pública que no sabe leer, solo sabe leer, el que confundió la astrología con la astronomía. El debate se puso, híjole, solo les voy a poner un poquito, unas partecitas, porque de verdad fue un temazo, pero se puso de a peso el debate, que hasta se quedó pendiente una segunda o tercera parte del debate, porque obviamente Marx Arriaga defendía la soberanía de la educación, el proteger al maestro, y Nuño defendía la criminalización a los maestros y la privatización de la educación. Es una cosa, pero maravillosa. Les voy a poner un par de momentos de este debate que, híjole, sí se puso. Miren, es que revivir a Nuño, no, miren, nadie se había atrevido a tanto como el PRIAN. Por supuesto, lo que es responsabilidad de Marx, los libros. Bien, el tema de la libertad, Marx, me parece el más importante. ¿Qué opinas? Es durísimo escuchar en voz de la persona que persiguió a miles de maestros en este país, que cesó a miles de maestros en este país, la persona que bueno, forma parte de los culpables de casos como Nochixtlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de atacar al magisterio. Yo no sé de qué está hablando de un modelo educativo que se centraba en pruebas estandarizadas, en libros de texto estandarizados en todo el país, donde no había ninguna libertad para la creatividad. Los únicos que tenían libertad eran los empresarios de la educación, que se hacían ricos con ello, las puertas giratorias que habían, cómo saltaban del ámbito privado hacia el ámbito público, directores de editoriales que terminaban en la función pública para beneficiar a los que habían dejado atrás en el sector privado. A esa libertad estamos refiriéndonos. El nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto sí se hicieron con base en la libertad, con convocatorias abiertas donde pudo participar cualquier maestro, sin importar su filiación política, sin importar los años que tenían de servicio ni a qué sindicato pertenecían. Eso sí se hizo desde la libertad, un modelo educativo que lo hicimos a través de asambleas, discutiéndolo con las bases magisteriales. Esto es el resultado del neoliberalismo. Lo que tiene ahí ni siquiera lo escribieron ellos. Fueron pautas que dieron organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, donde fueron a formarse y ahora regresan con todo ese bagaje para tratar de que la población crea que van a buscar la libertad, cuando lo único que buscan es hacer más grandes los bolsillos de algunos empresarios que no se hartan con todo lo que ya han tenido. O sea, ¿qué hicieron con los libros de texto? Ahorita vamos a tocar la cifra de los números, o sea, hablan de mucha inversión en aquellos sexenios, y sí es verdad que había mucho dinero, pero no el dinero para la población, sino el dinero para enriquecer a estos empresarios de la educación que hicieron su agosto, los que imprimían los libros, los que hacían los libros, cómo se triangulaba a través de organismos internacionales, a través del CREFAL, a través de la UNESCO, como a través de ellos, en lugar de que fuera el magisterio frente a grupo que hiciera los materiales educativos, eran a través de organismos internacionales que nos iban marcando las pautas del capital humano que se tenía que formar para la maquila. Hoy sí tenemos un modelo educativo, estos libros de texto que representan la formación de un ciudadano crítico. Se recuperó otra vez la idea de la escuela pública. Hablamos de privatización, tan solo digamos los números que se dieron de los permisos para la apertura de escuelas privadas en aquellos sexenios. ¿Cuántos reboes se autorizaron para aquellas escuelas? Cuando hablan de recuperar la educación pública, ¿a qué se están refiriendo? O sea, sí duele, Joaquín, porque no estábamos bien. O sea, teníamos en las calles al magisterio peleando por sus derechos, y que vengan y que digan que esa reforma fue para la libertad de la población. Vuelvo a decir, ¿cuál libertad? De los más de 4,000 maestros cesados, de los muertos que hubo, del caso Nochixtlán, de los compañeros de Ayotzinapa. ¿Es esa la libertad que se refiere? Aurelio. Mira, Marx nos dice que, por cierto, creo que no hace honor a su nombre. ¿Por qué?
Porque Marx, el filósofo Marx, el Marx original, como buen hijo de la Ilustración, creía en la ciencia, en la libertad, era un pensador de la libertad. Ahorita abordaremos eso, que es precisamente lo que desprecia la versión de este Marx, que es un desprecio total por la ciencia, por las humanidades y por supuesto para la libertad. Fíjate, ahorita nos decía que no entendía de qué libertad estaba hablando. Pues claro que no, porque su visión es totalmente distinta. Y por cierto, viendo el recorrido de lo que ahorita nos decía Joaquín, que nos decías Marx, otra cosa a la que nos vamos a estar enfrentando permanentemente en este debate es que lo que dicen es exactamente opuesto a lo que han hecho, Joaquín. Y claro, lo endulzan, ahorita más o menos, pero luego cuando traen discursos preparados, los endulzan con frases de mercadotecnia bastante chafona, de revolución del sofá, la revolución desde el sofá. Y dicen, por ejemplo, no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo. Si eso fuera cierto, si eso lo hicieran, hubieran consultado su modelo educativo. Nos acaba de decir que hizo consultas. ¿Cuáles, Joaquín? Ninguna. Un juez tuvo que detener el proceso de los libros de texto porque no habían hecho las consultas, Joaquín. ¿Y sabes qué dijeron? Sí, hicimos consultas. ¿Y sabes qué hicieron? Reservaron por 5 años la información. Ese es el tipo de libertad de Marx. Pero déjame regresar, porque él está hablando de cifras. No, todavía no empezaba con Bueno, eso. pero yo quiero hablar de cifras. Yo me quedé en cifras. Y vamos a ir dando varias cifras a lo largo de este debate. Y me quedé en que invierten menos en educación. Y que eso ha obligado a los padres a gastar más en educación. Una privatización silenciosa, enorme, gigantesca. Se gastaba 3.1% del Producto Interno Bruto y 2.7%, y los padres de familia gastan casi 10% más en total en la educación de sus hijos. Pero déjame ir a algo más grave. Hoy, que además es una gran fecha para tener este debate, hoy es el natalicio de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el creador de la Secretaría de Educación Pública que fundó en 1921. Y el gran sueño, la utopía de José Vasconcelos era que existiera una escuela en cada rincón de este país, una escuela y un maestro. Y desde ese entonces, desde 1921, hasta que llegó el proyecto de Marx, cada gobierno aportó algo a la cobertura educativa. Fíjate, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, se logró la cobertura universal de secundaria. Es decir, que había capacidad total para que todos los niños de esa edad pudieran ir a la escuela. Eso ya existía en primaria desde los años 80. En la educación media superior, Joaquín, pasamos de una cobertura de 63% a 85%, 20 puntos más que tuvo una equivalencia a 1.2 millones de jóvenes que se sumaron a la educación media superior, y en la educación superior se sumaron 1 millón. El gobierno que representa Marx, por primera vez en la historia moderna de México, en lugar de contribuir a las coberturas educativas, expulsó niños y jóvenes de las escuelas. Hoy Marx, hay 1,5 millones menos de estudiantes de los que había en 2018. 500,000 en preescolar, 600,000 en primaria, 250,000 en secundaria y 250,000 en la educación media superior. Imagínate eso, Joaquín. ¿Y sabes por qué están fuera? Déjame terminar, porque es muy importante. Porque van a decir, es que fue la pandemia. No, este problema empezó antes de la pandemia. Cuando ellos quitaron un programa que se llamaba Progresa, ese programa aportaba recursos a las familias para que sus hijos pudieran estar en la escuela. Las familias más marginadas y humildes de este país. En el momento en que quitaron ese programa, desafortunadamente, muchos de esos niños y de esos jóvenes, en lugar de estar en la escuela, tuvieron que ir a trabajar para poder apoyar el gasto familiar. Fíjate qué grave, Joaquín. Y podemos seguir, porque podemos seguir en los aprendizajes. ¿Quieres que siga con las cifras? No ¿Okay? quiero que en este tema Marx
Sí, duro porque esperaba que fuera un debate con un académico, donde se tuvieran que poner las pruebas por delante, ¿no? Eres un académico. Bueno, son que cifras trabajas, de tu propio gobierno, te las mando ahorita, bueno. Te las mando ahorita por Twitter, no te preocupes. Porque mientes en que nosotros ya empezaron no decimos, los otros datos. Sí, los Lo otros que no datos. les gusta, lo niegan, ¿no? Comparemos cifras. Mira, porque la fuente viene de ustedes mismos, Marx, de su gobierno. A ver, Marx. Las asambleas se hicieron, hubo consulta con todo el magisterio, ahí es tu primer mentira. Mientes cuando dices... ¿Por qué reservaron la información, Marx? Bueno, entonces aceptas... ¿Por qué reservaron la información? Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Nosotros, cuando construimos este modelo educativo, hicimos consultas. Simuladas. Y la información es abierta. No, hombre, ¿qué simuladas? Puedes ver los maestros, los docentes, los padres los de que familia, en los la calle, expertos. ¿no? Los que tenías en la calle. No, fíjate, qué bueno que toca ese tema, Joaquín. Porque te voy a decir algo. Marx, en esta visión contraria a la libertad, representa uno de los intereses más privilegiados, más oscuros y oligárquicos que tiene este país, que es el de los líderes sindicales. Sí, claro. Líderes sindicales, a los que se quedaron cesados. Líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos, y otra vez porque se las regresó Marx, el control de la vida profesional de los docentes. Déjame terminar rápido, Joaquín. Porque era el turno de Marx. Sí, bueno, nada más que me dijo que yo estaba mintiendo, entonces yo tenía que atajar eso porque no estoy mintiendo. Me gusta que diga que acepta que se hicieron consultas. Ahí está la mentira. Dice, yo no acepté, yo dije que presenta la información. Déjame terminar, tranquilo. Claro. ¿Cómo se puede ocultar una información si dices tú que no hubo ninguna asamblea? Si hubo asambleas, si hay algo que se está ocultando, es porque hubieron asambleas. Y las asambleas son públicas. Están los videos en YouTube de la gente que participó. Aquí está, por ejemplo, la recomendación que hace la CNDH de justo como gobiernos como Chihuahua y gobiernos de Coahuila que se ampararon para la distribución de los libros de texto, porque supuestamente la mentira que dices, que falta la ciencia, que hay proselitismo en esos libros, que hay una cuestión ideológica, los tribunales han ido desechando todas esas quejas, todos esos amparos, y la CNDH hace unos días acaba de dar una recomendación donde después de hacer un análisis minucioso de lo que sucedieron en esos meses, da cuenta de que aquello violó los derechos humanos de toda la niñez de esos estados al no repartirse esos libros, porque no había motivo para que se privara del reparto de esos materiales. Entonces, eso que dice que los materiales están en contra de la ciencia, eso es toda una mentira. Si ponemos los planes de estudio, los programas, se verían que los contenidos que están marcados en los programas anteriores se mantienen en los actuales. Es decir, no se ha perdido contenidos ni de matemáticas, ni de español, como gente como él estuvo diciendo por todos lados. Eso es mentira. Es ahora, la diferencia que hay es en el modelo educativo, mientras que allá se centran en una cuestión de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante está de manera pasiva, tratando de acumular toda esa información, memorizarla. En este caso se hace con una visión activa, donde hay un trabajo por parte de los estudiantes, donde a través de proyectos van asimilando los contenidos. Y termino con esto para darte pie al diálogo. Esto no es el proyecto de Marx Arriaga, esto no es el proyecto de la imposición de lo que debe ser la educación de este país. Si lo piensas de esa manera, no entiendes al magisterio. Por eso no entendías por qué estaban en la calle pidiendo que se viniera bajo esa reforma. O sea, no entiendes que esto se hizo desde las bases magisteriales. Por eso tampoco vas a entender que a 2 meses de que estuvieran los libros de texto, los 64 materiales que hicimos, a 2 meses, fue el mismo magisterio el que defendía esos materiales y que le decía a la gobernadora de Chihuahua, repártalos, porque es nuestro derecho tener estos materiales que hicimos nosotros, que lo hicieron maestros frente a grupo. Esto no es la visión de una sola persona, por eso no entiendes al magisterio y por eso el magisterio te trata como te trata. Me encantaría que fueras a Ayotzinapa y les dieras la cara, que fueras a Oaxaca, que fueras a Guerrero, a Veracruz, donde hiciste tanto daño. Ojalá que esa conciencia que está sucia, porque esa reforma atacó al magisterio, lo criminalizó, ojalá que en algún momento, cuando tengas paz en tu espíritu, te acerques al magisterio y lo escuches. Aprenderías mucho de ellos. A ver. Bueno, en primer lugar, Joaquín, cuando tuve el honor de ser secretario de Educación,
recorrí todo el país. Todos los días estaba en una escuela. En primer lugar, escuchando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a las madres de familia, a los padres de familia. Estuve en todos los rincones del país, en un diálogo abierto. Lo vieron los medios de comunicación. Tenía un diálogo abierto con los docentes y con los padres de familia, con los medios de comunicación. Diálogo y discusión abierta. Y así fue también como se construyó el modelo educativo que nosotros hicimos. Ahora, déjame ir por partes, porque esto es muy importante. Porque Marx está aquí, quiero repetir, como representante de estos líderes sindicales que tanto daño han hecho al país. Me dice, tú no sabes qué hacía el magisterio en la calle. Déjame decirte, sí lo sé. Sí sé y conozco cómo los líderes sindicales controlaban la vida profesional de los docentes, cómo vendían y heredaban las plazas, cómo controlaban los ingresos y las promociones, y cómo, de manera clientelar, con un yugo sobre los docentes, violando su libertad, los obligaban, Joaquín, a hacer movilización electoral, que hoy hacen para el partido de Marx, y protesta. La reforma educativa que nosotros hicimos, Joaquín, liberó a los docentes de ese yugo. Finalmente, se quedó atrás. Se creó una institución, el Servicio Profesional Docente, que hizo un lado a los líderes sindicales y que permitió que los docentes pudieran entrar al servicio y se pudieran promover a partir de su mérito, de su esfuerzo, y que fueran libres. Marx, que representa esos intereses, regresó el control de los líderes sindicales sobre la vida profesional de los maestros. Eso, Joaquín, eso es darle la espalda al magisterio. Eso, Joaquín, es coartarle la libertad al magisterio, sumando, por ejemplo, a que los dejaron sin fondos. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno, había un presupuesto de 1.200 millones de pesos para la formación continua de los docentes. ¿Sabes cuánto hay hoy, Joaquín? Menos de 90 millones. Prácticamente nada. Las normales, de las que habla Marx así. Otra vez te digo que lo que dicen es opuesto a lo que hacen. Las normales. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno y empezó el de Marx, había un presupuesto de casi 1.300 millones de pesos para las normales. ¿Sabes cuánto es hoy? A duras penas llega a 300 millones. Y déjame seguir, porque... Permíteme, para que... Sí, porque hay que aclarar. Sí, no son 300 millones, son 800 a las normales. Y también hay que decir que los 1.200 que daba en su momento, cuando era secretario de Educación, el compañero que está aquí enfrente, de esos 1.200 llegaba el mes de abril y el mes de mayo, en esos meses más o menos, y Hacienda les cortaba la mitad. Se quedaba con 600 millones porque eran prácticas de ese gobierno, de simulación, de colocar un número y después desviar los fondos y llevarlos hacia otro lado. Eso es así. Bueno. Y ahora, para que veamos hechos, no fantasías de lo que estás diciendo. Mientras que en tu periodo, 4.500, más de 4.500 personas cesadas, más los presos, más aquellos desaparecidos. Este gobierno lleva casi 1 millón de plazas otorgadas hacia el magisterio. Yo no sé cuántos maestros que nos estén escuchando ahora, después de lo que dices, están seguros de que sí, estaban en un periodo de esplendor donde los liberaste, ¿no? Los liberaste del yugo del sindicato. Sí, de tus jefes, los líderes sindicales. Exactamente. Mientes otra vez. Yo no tengo jefes, yo no formo parte del sindicato, y los maestros que estaban frente a las calles no estaban porque un líder sindical los estuviera movilizando, sino estaban porque aquella reforma que realizaron, que la realizaron porque los organismos internacionales pedían que se privatizara el sector educativo. Claro que sí, donde te formaste. A través de la OCDE, porque sabes muy bien, lo mismo lo dijo Claudio X González. Esa reforma educativa salió de su escritorio y propiciada a través del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE, porque ustedes solo son títeres. Lo que buscan es la formación de un capital humano para los intereses de esas transnacionales. Mira, eso es así. Habla el títere de los líderes sindicales. 2, como decía Karl Popper... Ya está, ahí se las dejo.
Ya, fue suficiente. Ya lo dejé, pues ya, vámonos, porque ya va a ser tema para otro día, pero es que de verdad, creo que o sea, con lo que ustedes acaban de escuchar, queda perfectamente claro cuál es la visión educativa de la derecha, que de hecho rescatan a Aurelio Nuño y le dan una pluri, porque en este momento Aurelio Nuño es pluri del PRI, está en las listas del PRI como plurinominal de la circunscripción que le corresponde al Estado de México, para empezar. Entonces, rescatan al peor secretario de Educación en una administración donde hicieron una reforma educativa que persigue a los maestros. Entonces, la lucha, y le dice a Marx, ¿no? Que él es el títere del magisterio. ¿Alguien me puede recordar cómo es que llegó Felipe Calderón al poder? Con el Baester, ¿no? ¿Y quién estuvo con el CENTE, ¿no? Con el poder machuchón de la coordinadora? Cuando llega Enrique Peña Nieto, efectivamente ellos se fueron en contra de los maestros porque tenían razón, se fueron en contra de los sindicatos, de los maestros, de las rurales, de las normales, porque tenían razón. No, por un tema político. ¿Por qué? Porque los maestros claramente no estaban de acuerdo con las reformas educativas que pretendían. Lo he dicho 1,000 veces. En la reforma educativa de Peña, que fue una reforma para castigar a los maestros, para encarcelar maestros, para perseguir maestros, fue una reforma política. Pero además, lo que querían, y esto inspirado de Claudio X González, era promocionar como una educación tecnológica, ¿no? Y querían entregar estos pizarrones electrónicos y educación electrónica pizarrón. Me acuerdo perfecto de los pizarrones electrónicos, pero la pregunta más grande era, ¿cómo vas a poner pizarrones electrónicos donde no hay escuelas, papá? O sea, los niños están estudiando sentados en el suelo, en la tierra, no tienen baños, ni siquiera hay agua. O sea, me estás diciendo que quieres poner pizarrones electrónicos cuando ni siquiera has resuelto lo más básico de la educación, que es las instalaciones. Las instalaciones, empecemos por las instalaciones. Accesos, carreteras, caminos, o sea, todo lo que incluye el combo instalación educativa, infraestructura educativa. Exactamente, es infraestructura educativa. El combo infraestructura, que incluye caminos para acercar las escuelas para que los niños no se hagan 3, 4 horas, 6, 10 horas para llegar a la escuela, que además en estas escuelas tengan comidas, porque hay muchas ocasiones donde no tienen dinero los padres y muchos niños no van a la escuela o incluso llegan a la escuela sin comer porque no tienen en casa. Y el no comer afecta tu desempeño educativo. Eso está probado. No está ni siquiera sujeto a debate. A eso súmale que luego no hay agua en los baños, no hay agua ni para lavarse las manos. No tienes mesas, no tienes pupitres, no tienes sillas, no tienes nada. Tienes la voluntad de los maestros por enseñar y las ganas y el hambre de aprender de los niños. Es esencial. Dales antes las herramientas para poder detonar eso. ¿Neta? No, hay que poner pizarrones electrónicos. Donde no hay luz, donde no tienes ni siquiera la instalación ni el camino, no tienes ni electricidad. Por eso no hace sentido. Y sobre todo las comunidades más afectadas, por supuesto, estamos hablando de Oaxaca, Chiapas. Pues estamos hablando de las comunidades más afectadas, los estados más afectados por esto. Entonces, por eso es que es muy, muy importante, revelador, encontrar cómo ahora Nuño lo rescatan de su cajón, porque aparte andaba dando clases en Harvard, Nuño, por cierto, últimamente en esta administración andaba ahí dando clases en Harvard, y rescatan a Nuño como pluri, y ahora lo ponen a defender el plan educativo de Claudio X González. Y se quejan de la nueva escuela mexicana, y se quejan de los libros. En la época de Nuño, todo era privatización. Hay nada más, por eso se los dejo y creo que me parecía muy valioso ponerles esto, sobre todo porque obviamente el presidente ya se va, ¿no? Y esta administración estuvo muy plagada de amparos en contra de los nuevos libros, de la nueva educación, tuvimos el COVID, o sea, la evolución en materia educativa sí se vio pues afectada, creo que fue de las más afectadas, porque el periodo COVID te echó para atrás la educación, esto fue global, te echa para atrás la educación de los niños, niñas y adolescentes porque los tuviste que mandar a casas. Y bueno, si estamos hablando que no tienen ni siquiera para ponerles instalaciones dignas a algunos estudiantes, ahora los tenías básicamente que educar a través del radio y la internet y la televisión.
Muchos papás, y lo platicábamos, tuvieron que embargar cosas, vender cosas para comprar un celular con internet, o para comprar una televisión, para comprar un radio, para que sus hijos pudieran seguir la educación. Evidentemente eso mermó. Pero escuchaba a Claudia en esa entrevista con los periodistas, a Claudia Sheinbaum, decir que ella quisiera ser recordada de ganar la presidencia como la presidenta de la educación, de la ciencia, ¿no? Y eso es algo que cuando la entrevistamos hace 2 años, también nos dijo, antes de que se dejara la jefatura de gobierno, pero justamente nos decía que ella le iba a apostar de lleno a la educación, que era una de las apuestas más grandes, de lleno a la educación. Si esa es la lógica, si esa es una de las apuestas que va a tener Claudia Sheinbaum, que de hecho el viernes vamos a ver 100, Claudia habla de 100 compromisos, más o menos lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador con sus 100 compromisos, y vemos que el de la educación es uno de los más sólidos. Eventualmente, el proyecto de Claudia tendría que ser extremadamente robusto para darle un revés total a los intentos privatizadores de la educación presentada por Claudio X González, o que en este momento serían abanderados por unas Xochitl Gálvez. Me queda perfectamente, perfectamente claro el tema.